cuando tu peor adversario es tu hijo. Estos días estamos como iglesia leyendo un devocional diario sobre el libro de los Salmos. De manera especial me impactó el Salmo 3, que tiene por título Oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Es estremecedor pensar que tu peor adversario sea tu propio hijo, pero es una triste realidad que creo que todos hemos observado a nuestro alrededor en algún momento y que la Biblia lo muestra. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. El odio y rencor entre padres e hijos es una de las cosas que producen más dolor y tristeza. Atenta contra el plan de Dios y es una imagen de la guerra espiritual entre Dios y su creación. Hoy estaremos mirando este Salmo 3, pero antes vamos a ver un poco lo que sucedió entre el rey David y su hijo Absalón. El texto deja muy claro que el rey David siempre amó a su hijo, mientras que Absalón tenía un deseo claro de destruir a su padre para poder reinar en su lugar. En el ejemplo del rey David podemos encontrar rasgos que nos muestran un destello de lo que es el amor incondicional de Dios por los pecadores. La historia de Absalón se puede encontrar en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 3 y 2 de Samuel capítulo 13 al capítulo 19. Veamos el primer pasaje en el que aparece Absalón, que es nombrado como uno de los hijos que David tuvo en Hebrón. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Aquí vemos que Absalón era hijo de Maaca, cuyo padre era un rey. El rey David no provenía de descendencia real, pero Absalón sí. Esto puede haber influenciado en el orgullo de Absalón. Es muy interesante pensar que el nombre que David decidió ponerle a su hijo fue Absalón, nombre que viene de Abba, que significa padre, y de Shalom, que significa paz. Se puede traducir como padre de la paz o paz del padre. Si el segundo significado es el correcto, podemos pensar que David puso el nombre Absalón porque le trajo paz, o vivió un tiempo de paz. Sin embargo, el hijo que debería de traer paz a su padre se convirtió en su enemigo y adversario. Si leemos desde 2 de Samuel capítulo 13 al 19 nos encontramos lo siguiente. En el capítulo 13 vemos la violación de Tamar, hermana de Absalón, por parte de otro hijo del rey David llamado Amnón. El pasaje bíblico nos dice que David se enojó mucho. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Sí, se enojó, pero en ningún lugar se muestra que tomara ninguna acción directa contra su hijo, ninguna disciplina. En ningún sitio se muestra que Amón fuera castigado o confrontado por lo que hizo a su hermana. Sin duda esto generó en Absalón un resentimiento contra su padre. En los versículos 28 y 29 se relata cómo Absalón mandó matar a su hermano Amnón y huye. El capítulo 14 nos muestra que el rey David hace volver a Absalón por mediación del general Joab, aunque no pudo ver a su padre durante 2 años. En este capítulo se hace mención de la belleza de Absalón, que le alimentaba el orgullo, y también nos muestra que puso el nombre de Tamar a su hija, mostrando el vínculo afectivo con su hermana. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pasaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. En 2 de Samuel capítulo 15, Absalón empieza a crear una estrategia para ganarse el corazón del pueblo con el objetivo de derrocar a su padre del trono. El versículo 14 nos muestra la reacción de David. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es evidente que David tuvo un claro temor de su hijo. El peligro era tan evidente y apremiante que les dijo: levantaos y huyamos. David muestra en sus palabras el peligro que suponía su hijo para la vida no solo suya, sino de todo el pueblo que le era fiel.
así como la seguridad de la ciudad. El dolor emocional de David por el conflicto con su hijo se hace evidente en el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En 2 Samuel capítulo 16 leemos las siguientes palabras del rey David cuando un hombre de la casa de Saúl lo estaba maldiciendo. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. En el versículo 22 vemos cómo Absalón se acostó de manera pública con las concubinas de su padre. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En 2 Samuel capítulo 18 versículo 5 vemos que a pesar de todo el daño causado, el rey David amaba a su hijo y le da órdenes a sus oficiales para que no le hicieran nada, no le hicieran ningún daño. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando le dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Según el versículo 7 se produce una batalla donde mueren 20.000 hombres. Debemos tener en cuenta este dato porque es muy importante, ya que más adelante veremos la insensibilidad del rey David ante los fallecidos cuando su enfoque está exclusivamente en su hijo. Esas miles de personas que murieron dejaron viudas y huérfanos por causa de la rebelión de un hombre. El pasaje nos sigue diciendo que Absalón, huyendo, se queda colgado por el pelo en un árbol y es matado por Joab. Llama la atención que una de las cosas que causaba orgullo a Absalón fue motivo de su propia muerte, su pelo. Los versículos siguientes nos muestran cuál es el corazón del rey David hacia su enemigo y adversario. Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? En el capítulo 19 el rey David es reprendido por Joab, ya que David expresaba más dolor por su hijo que por todos los miles de personas que habían muerto defendiendo a David o defendiendo a Absalón. Ahora, entendiendo el contexto de lo que sucedió entre padre e hijo, podemos leer el Salmo 3, sabiendo que Absalón era el peor adversario y enemigo del rey David. En este salmo vemos que el rey David establece su confianza en el Dios que siempre permanece fiel. Ante él derrama su corazón herido. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Sin duda, cuando un hijo se vuelve enemigo de un padre es una de las cosas más dolorosas que puede existir. Sin embargo, esto es lo que la Biblia nos muestra que el diablo y la humanidad hicieron con Dios. La Biblia nos muestra a Dios Padre amando de tal manera a sus hijos que se encarnó en la persona de Jesucristo para reconciliar a la humanidad en la cruz del Calvario. Que Dios os bendiga grandemente a través de este pensamiento, a través de esta reflexión. Os esperamos en un próximo programa.